Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a este live. Si nos estás viendo por Facebook, te invitamos a que compartas y en YouTube también que te suscribas. Es un tiempo de estar en familia, pero también de poder escuchar la palabra de Dios. En Mateo 6:6 dice que cuando tú ores, entra al secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Nosotros no podemos ver realmente quién se está entrando o quién no, pero Dios sí, y Dios está viendo esa actitud de hambre que estás tomando. Bendiciones. Hola, ¿cómo están todos? Amada Iglesia, Comunidad Torches, es para mí una bendición compartir. Y antes de iniciar con esta palabra, quiero preguntarte si ya te inscribiste en este canal, Ministerio Dios Fuerte Oficial. En la parte de abajo, ahí dice suscribirme. Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que todas las notificaciones, todo lo que subamos, todo el material, te pueda llegar a ti primero, lo pudieras ver. Y es un material exclusivo que hemos estado trabajando juntamente con los colaboradores que están aquí en la cabina de producción. Y queremos que te sientas como en casa. Queremos aprovechar también a este tiempo para darle la bienvenida a todos los que están en este canal. Aún si tú eres nuevo, eres bienvenido. Torches es tu casa. Y quiero aprovechar este tiempo también para compartirte un tema muy padre, un tema que de verdad va a edificar tanto tu vida. Y este tema tiene que ver con el libro de Génesis. Como bien sabemos, el libro de Génesis es un libro muy interesante, muy padre. Es uno de los libros que por muchos años se ha investigado, muchos historiadores han comentado acerca de este libro. Y esta enseñanza tiene que ver con un mensaje de esperanza, con un mensaje de la resurrección de Jesús, que tiene que ver con todo centrado en la cruz de Cristo. Y muchos preguntarán y dirán, oye, bueno, ¿y cómo es que Jesús aparece aún en el Antiguo Testamento? Sí, Jesús es el centro de cada uno de los 69 libros que están en la Biblia. Ahora, para iniciar con esto, quiero que ahí donde estás, tú inclines tu rostro y le podamos decir al Señor, Señor, te pido que seas tú quien nos hable, que sea tu Espíritu Santo que pudiera abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir esta palabra, así como tú quieres que la recibamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos, amén. Bien, vamos a conocer un poquito acerca del libro de Génesis. El libro de Génesis el día de hoy va a traernos un mensaje bien chido a tu vida, que a mí me edificó, a mí me quebrantó, y yo le he pedido al Espíritu Santo que haga ese mismo efecto también a ti, desde tu casa, desde ahí donde tú estás, con tu familia. Y quiero explicar un poquito el libro de Génesis. El libro de Génesis vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a dividirlo desde Génesis capítulo 1 hasta el 11. En esa primera parte vamos a escudriñar y vamos a hablar unos puntos para que pudiéramos conocer un poquito el libro de Génesis. Y este video a ti te va a gustar también porque un libro de 50 capítulos, tú ahorita lo vas a entender en tan solo 20-25 minutos. Así que si tú te habías propuesto leer el libro de Génesis, pues este video te va a gustar, este video te va a ayudar a entender más y tener un panorama más amplio del libro de Génesis. La primera parte es desde el capítulo 11, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y la segunda parte es del capítulo 12 hasta el 50. Hay dos espacios muy interesantes que vamos a estudiar un poquito, y quiero enfocarme primeramente en la primera parte del libro de Génesis, que habíamos dicho que es del capítulo 1 al capítulo 11. Entonces, en esta primera parte hay 4 sucesos importantes que nosotros deberíamos de conocer y también de comprender. Estos cuatro cosas nos van a ayudar a entender al 100% la primera parte del libro de Génesis. Ya en tu casa tú puedes escudriñar, ya en tu casa tú puedes tener un tiempo para que el Espíritu Santo pudiera escudriñar juntamente contigo estas partes de la Biblia. Entonces, la primera parte del libro de Génesis narra 4 sucesos muy importantes y quiero iniciar con el número 1. El número 1 es que en la primera parte habla de un punto que habla acerca de la creación. ¿Por qué es importante hablar de la creación? Porque quizás cuando tú fuiste a la escuela, estabas en la primaria, o no sé si este tema tú lo viste en la secundaria, probablemente creo que este es un tema de la preparatoria.
en donde conocimos varias teorías de cómo inició el mundo, que si fue a través de dos átomos que chocaron o si fue a través de una explosión. Pero déjame decirte que toda esa información que a ti te dieron se quedaron únicamente solo en teorías. Fueron personas que se dedicaron a investigar, a estudiar, a profundizar con base al origen del universo y ¿saben? Nunca tuvieron un final, nunca pudieron comprobar algo, porque es algo que solamente le compete a Dios. Y Dios, en su infinita gracia, infinito amor, Él decide revelarle a Moisés todo el libro de Génesis, pero la primera parte es cómo surgió todo, cómo inició. Y el libro de Génesis, en su historia de la creación, es la única información que tenemos aquí en el mundo de cómo, una información tan detallada, pero a la vez una información tan concreta y tan real de cómo surgieron las cosas. Vemos que en 7 días el Señor, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús y a través también de su palabra, surgen los cielos, surgen los mares, los animales. Y vemos que en el 6º día Dios crea a Adán. Y vemos todo ese suceso, tiene una narrativa muy interesante, un lenguaje literario que la verdad es algo que no te fastidia. Puedes estar ahí todo el tiempo leyendo el libro de Génesis y vemos cómo el Señor crea todo esto, donde tú estás parado, donde tú estás, no sé si estás en México, en qué estado tú estés, si estás aquí en Chetumal, pero todo lo que tú puedas ver, todos los cielos, todas las montañas, inclusive las cataratas de Niágara, eso hermoso que podemos ver, todo Dios lo creó. No somos un producto de una explosión, porque creer de una explosión es como que nosotros creyéramos que el diccionario fue producto de una explosión de una imprenta. Es algo totalmente ilógico. Y muchos quizás puedan decir o puedan comentar que todo el universo es producto de choques de átomos. Bueno, y uno puede decir, bueno, ¿y esos átomos de dónde surgieron? Es como la pregunta que hacen cuando dicen, ¿tú crees que Dios creó los cielos? Sí. Entonces, ¿quién creó a Dios? Bueno, si tú crees también, amigo, que fuiste un resultado del universo, yo también te puedo preguntar, bueno, entonces, ¿quién creó el universo? Entonces, pensar que Dios creó todo, y en Génesis capítulo 1 podemos ver detalladamente, paso por paso, cómo Dios creó todo, fue algo genial. Pero para aterrizar a un puente que nos va a llevar a conocer el punto número 2, es en el 6º día cuando Dios crea al hombre. Muchos preguntarán, bueno, y si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no mató a Adán en ese momento y creó otra persona? Porque la Biblia es clara cuando dice que Dios nos crea a su imagen y a su semejanza. Y eso quiere decir que Dios nos creó con un alma, con una voluntad, con un pensamiento, con unas emociones. Y esto quiere decir que el hombre tenía ese factor de poder decidir si obedecer o no obedecer a Dios. Y hay algo interesante aquí, que el Señor, al momento de crear al ser humano, Él sabía que le dio ese factor, ese libre albedrío para que Él pudiera decidir. Y en este momento nos vamos a brincar al punto 2, cuando sabemos el resultado o la consecuencia de la caída del hombre, del pecado del hombre. El hombre estaba en un momento ahí con Dios, estaba ahí, pasaba momentos interesantes con Él, podían tener una relación muy cercana, pero ustedes saben qué pasa en el capítulo número 3 del libro de Génesis. El hombre es engañado por su mujer y caen de la gracia de Dios, caen del favor, y ahí comienza a venir un pique, toda la descendencia, todas las generaciones de la humanidad, de tal manera que la caída del hombre viene a ser un parteaguas del plan y del misterio que Dios había estado planeando por muchos años en la eternidad. Y el punto número 2 que quiero que tú firmemente lo aprendas de memoria es de que nosotros, por naturaleza, por el pecado general y universal de Adán, nosotros igual tenemos esa naturaleza caída. Por eso más que nunca nos urge a Jesús. Más que nunca necesitamos que el segundo Adán,
que es Jesucristo, nos pudieran librar, porque así como por un hombre entra el pecado, así también por un hombre nos da salida al pecado. Y eso es lo interesante del punto número 2, que podamos entender que nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza caída y por eso nos congregamos y por eso tenemos un líder y por eso tenemos un mentor y por eso tenemos un Salvador que se llama Jesús. Por eso estamos inclusive aquí en este live, estás viendo esta predicación que más bien es como una enseñanza. Y el punto número 2, el número 1 dijimos que era la creación de Dios. Punto número 2, la caída del hombre en el huerto del Edén. Y punto número 3 es que el Señor, al ver toda esa descendencia que solamente buscaban hacer el mal, vemos como Adán y Eva tienen a 2 hijos, Caín y Abel, y vemos la consecuencia del pecado, que hermano mata a su propio hermano, y toda esa línea de generaciones de la humanidad van de peor a en peor, y podemos ver en el punto número 3, cómo el Señor se enfada, cómo el Señor llega a airarse, llega a enojarse, también a entristecerse. Y en Génesis capítulo 6, que estamos tocando el tercer punto, es que la palabra de Dios dice que vio el Señor que todo designio del corazón del hombre era hacer continuamente el mal. Todos los seres humanos solamente buscaban hacer algo y era hacer lo malo. Después de la caída del hombre, todos los seres humanos se corrompieron, todos los seres humanos comenzaron a pensar en hacer las cosas malas y Dios decide traer su primer juicio aquí en la tierra y es a través de un diluvio. Vemos que en una familia, la familia de Noé, Dios haya gracia porque Noé era una persona que tenía encuentros con Dios y vemos que a través de esa persona Dios vuelve a restituir la humanidad, Dios fulmina a cada uno de los seres humanos y Dios comienza una nueva generación con Noé y su familia. Pero desgraciadamente el corazón del ser humano no se compuso. Y de aquí desde el tercer punto vamos a pasar al último, que cuando Noé y su familia regresan otra vez a la normalidad, vemos como las personas se van reproduciendo, se van a hacer muchas personas y dentro de ellos tienen como que una iniciativa de llegar a encontrarse con Dios, de tal manera que comienzan a construir una torre, le llaman la Torre de Babel, que se encuentra en Génesis capítulo 11. Historiadores dicen que esa torre tenía de cimiento un aproximado de 1 kilómetro. Era una torre gigante que lo que ellos querían era poder llegar a Dios. Y Dios decide confundirlos, deciden cambiarle las lenguas y de repente ellos ya no pueden comunicarse, ya eran otros idiomas lo que ellos hablaban y ya no podían hacer nada más. Ya no sabían cómo comunicarse con las demás personas, de tal manera que los que hablaban de su mismo lenguaje se comienzan a ir por un lado y los otros se comienzan a ir por otro lado, y a través de la Torre de Babel es que las generaciones de las humanidades comienzan a dispersarse por todo el mundo. Y hasta aquí hemos llegado hasta el Génesis capítulo 11 y hemos terminado la primera parte. Vamos a recapitular. En la primera parte hay 4 cosas que tú debes de aprender. Número 1, que está en el capítulo 1, es la creación. Número 2, la caída del hombre. Número 3, el diluvio, la primera justicia de Dios. Y número 4, la Torre de Babel o la división y la dispersión de la humanidad a todo el mundo. ¿Qué podemos aprender de esta primera parte del libro de Génesis? Antes de entrar al Génesis capítulo 12, que es la segunda parte, déjame decirte qué podemos aprender. Lo que podemos aprender es de que nuestra naturaleza o nuestro corazón está corrompido. Por eso aún el salmista dijo: en pecado fui concebido, porque había un entendimiento que desde que uno nace con esa maldición del pecado, nace con esas inquietudes de hacer siempre lo malo. Entonces es aquí donde nosotros debemos tener cuidado, porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre, porque la Biblia nos enseña que el hombre está muerto en delitos y pecados.
El hombre, si no fuera por Dios, el hombre estaría totalmente muerto, su espíritu estaría muerto, él no tendría esa facultad de poder hacer algo bueno. Muchos dicen, bueno, es que yo puedo hacer algo bueno. Quizás la intención sea bueno, pero dentro de nuestro corazón siempre va a haber el pecado, siempre va a haber la maldad. Y lo que quiero que aprendamos esta noche es de que tanto tú como yo podemos ser personas que entienden que necesitamos de Dios, que necesitamos del Espíritu Santo para que podamos estar redireccionados a hacer lo bueno. Porque si quitas al Espíritu Santo, si quitas a Jesús, si quitas a Dios, tu corazón solamente te va a guiar a hacer algo malo. Y es a través del Espíritu Santo que Él nos cambia el camino, nos cambia la dirección para hacer lo bueno. Ahora, en ese momento, desde Génesis capítulo 1 al 11, vemos a una humanidad caída. Vemos a una humanidad destruida, una humanidad que la verdad pareciera que en ese momento ya el plan de Dios terminó. Fue un fracaso. Muchos dirían, bueno, es que hasta aquí las cosas de Dios no le salieron como Él pensaba. Pero en la segunda parte, en Génesis capítulo 12 al 50, vemos cómo el plan de Dios continúa. Vemos la continuidad de los planes y de los propósitos de Dios para nosotros. Y es aquí donde en Génesis capítulo 12 Dios habla a una persona. Dios habla y le dice a esa persona que halló gracia delante de los ojos de Dios: deja tu casa, deja tus padres, deja tu parentela, deja tu familia, deja todo, porque yo tengo un propósito, yo tengo un plan y yo voy a usar tu vida. Ahora, aquí nosotros podemos hacerle una pregunta a Dios. Dios, ¿por qué cuando deberíamos recibir un castigo por lo mal que nos habíamos comportado, habíamos desobedecido tus mandamientos, cómo Dios decide usar a una persona para traer salvación a todo el mundo? Porque Dios, en su corazón, Él tenía un deseo de que la humanidad pudiera reconocer algún día a Dios, pudiera reconocer a su Hijo, pudiera reconocer que Él creó todo, pudiera reconocer que el hombre está muerto y que necesita a Dios. Y en Génesis capítulo 12 Dios habla a Abraham para que a través de Abraham mucha gente pudiera conocer de Jesús. Y vemos cómo el plan de Dios comienza a continuar. Y vemos que hay 3 generaciones en la segunda parte de Génesis, del 12 al 50. Vemos la generación de Abraham. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Y del capítulo 12 al 50 vemos la historia de 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, hasta el capítulo 50. Y aquí hay algo muy interesante y con esto quiero comenzar a cerrar esta enseñanza. Lo interesante es que cuando Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob. Jacob tiene hijos, pero José, que es uno de los hijos de Jacob, vemos ahí una historia muy interesante. Vemos una historia de cómo Dios muestra su amor nuevamente en esa familia. En cada una de esas familias Dios muestra su amor, continuando y siguiendo con el plan de salvación para todo el mundo. Pero hay una historia que a mí me gusta mucho con Jacob, porque Jacob se le cambió el nombre por Israel. Entonces, lo interesante es de que cuando Jacob lucha con Dios, cuando Jacob tiene ese encuentro con Dios, Dios le cambia el nombre de Jacob al nombre de Israel, porque era un nombre más grato por lo que Jacob iba a hacer. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios le estaba dando un propósito a Jacob para que él pudiera ser diferente. Pero pasándonos al inicio de Éxodo, vemos que en Éxodo capítulo número 3, Dios llama a Moisés y Dios le dice: quiero que vayas y libertes a mi pueblo de Egipto. Y él dice: bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer si ni sé quién eres, ni sé quién me está mandando? Si me preguntan, ¿qué yo les digo?
y Dios le comienza a decir, yo soy el que soy. Pero hay una frase muy interesante que dice, diles que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y no le dice el Dios de Israel. En ese momento él ya le había cambiado el nombre. Él debió decirle Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Pero él le dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios, cuando le estaba dando esa indicación a Moisés, él sabía que Jacob era el nombre que le había fallado a Dios. Y era un mensaje que le estaba dando al pueblo de Israel, que cuando Moisés entrara y les diga, vengo en nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por el nombre de Jacob, la gente que estaba esclava iba a entender de que era un Dios que no le importa el pecado, no le importa la cantidad de suciedad que hay en nuestro corazón. Él decide amarnos. Él decide entregar a su único hijo. Él no le importó ponerle un nombre de Israel. Él le dijo, ve en nombre de Jacob, porque yo sé que ahorita mi pueblo está esclavizado. Mi pueblo ahorita está en tinieblas, pero no importa. Aún así yo quiero entregar mi vida por ellos. Yo quiero rescatarlos. Yo quiero hacer cosas grandes. Yo quiero darles un propósito. A lo mejor el pueblo de Israel pensaba, estando esclavos por muchos años, dirán, yo no tengo un propósito. Yo fui un accidente al estar aquí. Todo esto que está pasando es una maldición. Y lo que Dios le estaba diciendo en ese momento era de que no, que Dios tiene un propósito para ellos. Que ellos sean esclavos no iba a que eso fuera por la eternidad. No, Dios quería cambiar eso. Y cuando Dios quiere cambiar a una persona, Dios no ve la cantidad de suciedad que hay en su corazón. Más bien Dios ve lo que tú vas a lograr a través de Jesucristo, lo que tú vas a hacer a través de la vida de Dios. Y esto es algo tan glorioso, porque todo el libro de Génesis podemos ver una humanidad que ha querido vivir lejos de Dios. Una humanidad que estaba diciendo así como que, bueno, Dios, yo sé que tú existes, pero tú en tus rollos, yo en mis rollos. Pero vemos en cada detalle del libro de Génesis cómo el Señor desea acercarse con el hombre. Vemos cómo Dios desea acercarse con su máxima creación. Dios desea tener una familia. Dios desea tener una relación, una comunión con nosotros, porque Dios piensa en nosotros y Dios anhela que también tú puedas pensar en Él cuando estás en la escuela, cuando estás yendo a trabajar. Dios anhela que tus pensamientos, en el centro de tus pensamientos, sea siempre Dios, sea siempre el Señor. Y esto es el mensaje de Génesis, que a pesar de lo mal que nos hemos comportado, a pesar de las muchas cosas que hemos hecho mal, a pesar de todo ese remordimiento y arrepentimiento que hay en nuestro corazón por todas las cosas en las que hemos fallado una y otra vez a Dios, aún así el Señor está con los brazos abiertos. Aún así, Dios, queriendo hacer justicia, queriendo mostrar su ira como lo demostró en el diluvio, cuando Dios quiere decidir destruirnos, Dios recuerda el pacto que hizo en la cruz. Dios recuerda a Jesús, a su hijo, que le dice, oye Padre, pero yo morí también por ellos, pero yo morí también por ti que me estás viendo a través de este en vivo. Yo morí por la gente de Chetumal, yo morí por la gente de México, la gente de Belice, de Honduras, de Guatemala. Y eso Jesús le recuerda a Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que en ese momento el Padre se siente complacido y dice, sí, cierto, es verdad. Ahora tengo que demostrar misericordia, tengo que mostrar amor. Es por eso que cuando tú te acercas con Dios, las cosas tienen que cambiar. Toda la felicidad que tú no encontrabas, lo puedes encontrar ahora en Dios. Toda esa alegría, ese gozo que por mucho tiempo buscaste en las adicciones, en el alcoholismo, en todos esos lugares, ahora lo puedes encontrar en Dios.
y es algo tan glorioso, y es por eso que mucha gente, una vez que conoce a Jesús, su vida cambia, comienza a servir en la iglesia, y estoy seguro que ahí donde tú estás viendo hay un palpitar en tu corazón que dice: ya quiero que abran la iglesia para ir corriendo, para danzar, porque ese gozo inefable, ese gozo glorioso, solamente Dios lo puede poner en nuestros corazones. Amada iglesia, hoy quiero preguntarte algo: ¿cómo nosotros valoramos lo que Dios ha hecho en nuestros corazones? ¿Cómo nosotros valoramos lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros? Hoy quiero que tú puedas meditar y puedas decir: Señor, yo sé que he cometido error como los de la Torre de Babel, he cometido errores como los del diluvio, como después de Génesis capítulo 3, todas esas personas. Sé que te he fallado, pero hoy, Señor, quiero reconocer todo lo que tú has hecho en mi vida, todo lo que tú has hecho a través de esa cruz, todos esos cambios, todos esos problemas mentales que tú has quitado en mí, y hoy quiero agradecerte. Y quiero que hoy, así como le dimos un repaso bien rápido al libro de Génesis, hoy quiero que tú le hagas un repaso en tu mente de todas esas broncas, de todos esos problemas en donde Dios te sacó. Yo no sé si tú recuerdas esos problemas, pero si tú los recuerdas, yo quiero que ahí donde estás en tu casa, yo quiero que podamos tomar estos próximos minutos para darle gracias a Dios y para decirle: Señor, hoy más que nunca quiero volver a agradarte, quiero volver a servirte. Me voy a involucrar más a los live, voy a compartirlos, voy a hacer que toda la gente te conozca a través de las redes sociales. Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Y le dices al Espíritu Santo: Espíritu Santo, hoy te doy gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida, porque puedo ver que tú has sido extremadamente bueno, que tu gracia ha sido muy grande, que tu misericordia y favor ha sido de una manera increíble en mi vida, en mi familia. Y hoy quiero, amado Señor, que pueda encontrar nuevamente en ti ese deleite, ese gozo, esa felicidad, como cuando yo te conocí al principio, como cuando yo fui a mi retiro, cuando yo te conocí por primera vez, cuando me hablaron de ti por primera vez. Y quiero que ese primer amor pueda sentirse de una manera ferviente sobre mi corazón, como un fuego metido en mis huesos, que todos los días me recuerda tu amor, me recuerda lo bueno que tú eres en nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, por este tiempo que yo sé que tú vas a usar para hablar a muchas personas, Dios. Yo te pido, Padre, que tú tomes a este ministerio, que tú tomes a esta iglesia, a Torches, a Ministerio Dios Fuerte, y a cada una de las personas que viven en Chetumal, en México, y cada una de las personas que escuchan esta transmisión. Y te pido en el nombre de Jesús que tú cumplas el propósito por el cual tú nos pusiste en esta tierra. Muchísimas gracias, amado Jesús.